Buenos días, mi nombre es Roberto Chihuay, soy de Bolsón, de la comunidad mapuche Chihuay, del Valle del Río Azul. Quiero saludar a la comunidad de Neuquén, a la Defensoría Pública. Antes que nada quisiera que es necesario plantear y reconocer el escenario donde queremos plantear nuestro argumento comunicacional con respecto a la parte de meteorología, que creo yo que es importante que se tenga en cuenta en los medios de comunicación, porque consideramos que tanto en el norte, en el centro y en el sur no estamos teniendo esa información que es muy clave para nosotros. Como recién decía un compañero de acá de Madrid, de que recibimos una cantidad de información que a veces se nos distorsiona en la vida diaria. Y creo yo que es fundamental que esa información pueda ser analizada y llevada a cabo ante los medios, tanto radiales como televisivos. La información esa creo yo de que es de carácter público porque somos receptores de esa información, nos pertenece, y como somos dentro de nuestros derechos, donde está la ley, es una información muy sensible, y si no se nos da con claridad la parte meteorológica, que realmente es más que importante, nos ha costado vida. Ya sabemos que muchas veces cuando miramos los medios o escuchamos, sabemos de las cosas que nos han pasado, ¿no? Así que quisiéramos aportar esa parte para que se tome dentro del Departamento Estratégico de Análisis Comunicacional de esta Defensoría, para que se tenga en cuenta. Somos sujetos de derecho comunicacional. Y como yo planteaba recién, somos sujetos de derecho comunicacional, también tenemos derecho a esa información pública. Esa información pública es de la que es la parte meteorológica, consideramos de que tiene que ser analizada y realmente trabajada, ¿no? Porque ya vemos que vivimos en una república de 2.740.000 kilómetros cuadrados, donde incluye la isla Malvinas. Somos 40 millones de habitantes, donde somos sujetos comunicacional, pero que realmente vemos que ya la parte esta de meteorología, que es como una ciencia, como recién decía anteriormente alguien que estaba hablando acá, se nos distorsiona. Y creo que es clave eso, ¿no? Y trasladando también fuera de esto, quisiéramos tanto desde Chubut, Río Negro y Neuquén, la parte de pueblos originarios, trasladar esta invitación. Creo que es una de las personas clave para que podamos en algún momento en otra audiencia invitarla, es al señor Hernán Lombardi, que creo yo que me gustaría que estuviera presente, porque nosotros tenemos quizás planteos que tenemos argumentos, equivocados o no, estamos planteando nuestros derechos, nuestras cosas, ¿no? Así que seguramente que debe haber alguien acá de Radio Nacional, o seguramente esta información le va a llegar, pero nosotros queremos defender esta defensoría, donde vemos constantemente esta gente que se ha movilizado y que nos ha llevado muchas veces parte de todo esto que estamos acá presente, que son los recursos humanos que tiene esta defensoría. Son todos estos chicos que trabajan, que nos motivan, nos mueven, y que estamos presentes acá, ¿no? Y creo yo que estamos por ahí también planteando fuertes denuncias con muchos miedos, y que vemos que se están modificando los comportamientos políticos en nuestro país. Pero quisiéramos que también vengan desde ese otro lado, para que necesitamos escucharlos, ¿no? Así que eso, nada más.